Desde la Constitución de 1993, Perú se consolida y se considera un Estado unitario, representativo y descentralizado que se organiza bajo el principio de la separación de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Estado que se fundamenta desde la autonomía de todo aquello que está fundamentado como una separación de poderes, particularmente unos muy similares a los del sistema político colombiano, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que se consolidan y se fundamentan en acciones autónomas en los términos políticos, económicos y administrativos, y que permiten que tanto los municipios como las ciudades tengan un propio órgano electoral que les permita elegir a sus representantes, y uno general en donde nosotros encontramos una especie de Cámara y un Senado que permite también fundamentar una representación general de la población. Bueno, el origen de toda la crisis y la inestabilidad política que nosotros podemos encontrar en el Perú se remonta al pasado mes de noviembre, cuando el Congreso pues decidió la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra, por lo que ellos llamaron una imposibilidad moral que se relacionaba mucho con factores asociados a la práctica de la corrupción, a la celebración indebida de contratos y pues la necesidad de llevar al Perú a una nueva etapa en donde la corrupción fuera cada vez menos presente y cada vez menos digámoslo así, recurrente dentro de ese espacio o dentro de ese entramado social y político, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, no es la primera vez que un presidente peruano es destituido, ya han habido varios casos anteriores, pero esta situación sí plantea una tensión importante porque esa moción de censura y esa destitución de ese presidente se ve impulsada prioritariamente por partidos asociados a la oposición de este gobierno. En ese sentido se convierte en algo importante, ¿sí? Empieza a darse todo el juicio político por actos de corrupción, empieza a darse todo el proceso de desarrollo de algunas prácticas que están enfocadas a pensar en un nuevo, pues digámoslo así, sistema de gobierno, y en ese momento, más o menos para el 17-20 de noviembre, asume el poder en el Perú el presidente Manuel Merino, ¿sí? Ese nombramiento de Merino como presidente del Perú trajo consigo una serie de protestas que estaban, pues digámoslo así, divididas en dos flancos, ¿sí? Unos que apoyaban esa moción de vacancia, ¿sí? Del presidente que fue asumida por Merino, y otros que estaban en contra de este proceso. Como toda protesta social, todo hábito o todo levantamiento social, esos bandos divididos van a terminar enfrentándose entre sí, y es lo que nosotros pudimos ver a finales del año anterior, principios de este, una Perú literalmente abrazada por la violencia, por la violenta reacción digámoslo así, la limitación de la fuerza policíaca en relación a esto, sumada a a un impresionante número de muertos, una cascada, una entramada amplísima de denuncias sobre la represión policíaca, pues que se dio durante todos los levantamientos, y pues digámoslo así, toda esta serie de levantamientos populares trajo consigo pues el debilitamiento y el desmoronamiento del gobierno de la presidencia de Manuel Merino, por lo cual pues digámoslo así, él renuncia, se queda, digámoslo así, expuesto a todo un proceso de investigación por la violencia policial, por el uso excesivo de la fuerza, por la represión que ejercieron las fuerzas policiales durante las protestas, y pues digámoslo así, el expresidente Merino termina en esa investigación, ¿sí? Y para ese entonces, ya más o menos en cuestión de 2 o 3 meses se impone el tercer presidente, y pues digámoslo así, no tanto en meses, sino todo el proceso entre Vizcarra, Merino y el tercer presidente viene a ser más o menos en cuestión de unas cuantas semanas, ¿sí? En ese entonces, Sagasti, que es un ingeniero, pues él plantea, pues al ser elegido por el Congreso, un mensaje reconciliador en donde él plantea que la corrupción debe ser terminada, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros empezamos a ver toda esa nueva etapa, todo ese nuevo proceso de reestructuración que fundamenta la crisis política, la falta de credibilidad en el gobierno, la falta de transparencia de los gobernantes, el profundo afianzamiento del fenómeno de la corrupción como causas principales de este fenómeno, y sobre todo como lo que nosotros podríamos llamar la lucha principal que el pueblo peruano debe seguir, cómo llevar a un final, pues digámoslo así, directo, concreto y efectivo el fenómeno de la corrupción. En términos simples, la principal consecuencia es la falta de credibilidad y la falta de estabilidad en el poder.
¿sí? Cuando hay una transición acelerada, constante y digámoslo así, frecuente de gobernantes, lo que nosotros podemos comprender es que es un Estado que políticamente es inestable, que no logra ser cohesionado y sobre todo que no cree en sus gobernantes. ¿Esto que acarrea? La falta de seguridad, pues digámoslo así, para el votante, la falta de credibilidad del ciudadano en el Estado y la aseveración de problemas sociales ante la falta de representatividad. Para el caso puntual del Perú, nosotros podemos decir que el flagelo principal que se ha intentado combatir ha sido el de la corrupción, que ha traído pues digámoslo así, una muy marcada serie de consecuencias a lo largo de la última década para este país, con varios presidentes que han terminado juzgados o han terminado siendo destituidos por la revelación de diferentes problemas asociados a la celebración indebida de contratos, que cuestiona mucho el tipo de gobernante y el tipo de procesos electorales que se están dando, ¿sí? El levantamiento social, las protestas en relación al fin de este flagelo, que no solo afecta al Perú, sino también a Latinoamérica, se convierten en un gran reto para todas las naciones, en la manera en que nosotros podemos empezar a vislumbrar un camino que permita construir un Estado sólido, un Estado transparente, un Estado en el cual podamos creer, pero sobre todo un Estado en el que nosotros podamos encontrar la forma de garantizar que nuestros gobernantes van a estar cumpliendo y ejerciendo la Constitución sobre la cual misma hacen sus juramentos y que en este caso pues nos está permitiendo ver este tipo de tensiones. La inestabilidad en el poder es tan solo un reflejo de las inocuidades y de la volatilidad que tiene el mismo sistema político cuando los gobernantes no logran compenetrar con su sociedad, cuando los problemas son mayores que las ventajas y cuando las limitaciones se convierten en el motor que hace avanzar esto, ¿sí? Ustedes lo ven, en un periodo de casi un mes y medio, tres presidentes diferentes que son destituidos casi por la misma falta de credibilidad, sea el primero por una falta de confianza del partido opositor, el segundo como consecuencia de todo el levantamiento social y el uso excesivo de la fuerza, y el tercero que propone, digámoslo así, un pacto ético ante la corrupción, pero que todavía no logra generar esa credibilidad en su gobierno. Entonces, pues es una situación muy difícil, es un reto muy grande para todas las naciones, confiando y pues sobre todo que la solución pueda encontrarse prontamente y que antes que cualquier cosa la estabilidad política regrese al país. Bueno, la cuestión sobre el flagelo de la corrupción es algo que se ha asociado particularmente a los estados latinoamericanos más o menos desde la década de los 50. Ya lo diría Pepe Mujica el pasado 24 de noviembre, cuando él pronunciaba un discurso en Uruguay diciendo que la corrupción no es un patrimonio de América Latina, sino una maleza que afecta a la humanidad. Es una pregunta simple y está relacionada, pues digámoslo así, con el triunfo del egoísmo sobre el interés colectivo. La corrupción no es más que la búsqueda de un interés particular que ha venido afectando a la sociedad latinoamericana y ha venido depredando todo el entramado social, el entramado económico y sobre todo la toma de decisiones sobre cuáles son los caminos que son más positivos y particulares para un Estado. Sí, y cuando nosotros hablamos de una persona corrupta, estamos hablando de una persona que va a perseguir y depredar lo que sea necesario para poder alcanzar sus objetivos, que generalmente son personales, va a poner el beneficio personal sobre el beneficio colectivo, y en ese sentido es que nosotros hablamos de una inestabilidad, el uso indebido de los recursos, la celebración inapropiada de contratos, la extracción incluso de recursos monetarios para beneficios personales, es un factor en el que nosotros podemos comprender y que podemos hacer una crítica. Triunfar no necesariamente tiene que ser un sinónimo de obtener riqueza, de tener recursos, de tener facilidades económicas, sino sobre todo debería ser un proceso en el que nosotros garanticemos el bienestar colectivo, el bienestar social de toda la comunidad de un país, especialmente cuando nosotros ejercemos algún tipo de representatividad política, ¿sí? Este flagelo de la corrupción, que no solo afecta al Perú, que afecta a países como Colombia, Ecuador, Venezuela, México, varios entramados sociales, varios estados del continente latinoamericano, y pues es un flagelo completamente particular que se ha aseverado durante los últimos años cuando cuando las multinacionales han empezado a tener intervención y han mostrado la posibilidad de obtener mayores beneficios a los gobernantes, y pues se ha aseverado esta situación. Nosotros como latinoamericanos tenemos un reto de realizar una elección justa y de transformar todo nuestro concepto de la ética y de nuestra moral colectiva.
es comúnmente conocido que en muchos lugares de Latinoamérica y particularmente en Colombia también se ve que las votaciones incluso se ven contaminadas por este flagelo. Algún beneficio personal y particular, algunos beneficios corporativos para los mismos candidatos que son apoyados por las grandes corporaciones se convierten en tan solo la punta del iceberg de este gran flagelo. ¿Sí? Un gobernante corrupto puede desestabilizar y desmoronar un entramado social que pueda ser lo más sólido posible porque va a empezar a generar acciones que no van a estar encaminadas a lograr el continuo desarrollo de la comunidad, sino sencillamente va a empezar a promulgar favores particulares a las personas que la llegaron a ascender al poder. Entonces, creo yo que es una condición particular, que es una condición bastante preocupante para el continente latinoamericano y particularmente para los estados que tienen frente a ellos un gran reto, pero que parecieran intervenir cada vez menos para reducir este gran problema. Más que consecuencias, nosotros podemos hablar de procesos, perdón, favorables o desfavorables, ¿sí? Digámoslo así, en la variedad encontramos, digámoslo así, múltiples visiones, múltiples argumentos, múltiples perspectivas, pero también múltiples formas en las que la falta de unidad y la falta de un criterio cada vez más colectivo hace que la multiplicidad de candidatos, que la multiplicidad de fuerzas políticas que intervienen en un proceso de elección hagan cada vez más difícil para el votante elegir cuál es la mejor ficha que pueden jugar al momento de elegir un representante político. Cuando nosotros hablamos de esa multiplicidad, no debemos hablar de cerrar las puertas, digámoslo así, a la libre expresión y a la libre participación política. Por el contrario, creo que supone un reto importante y el hecho de encontrar tantas y tan diferentes posturas en el momento de realizar una elección, qué tipo de alianzas se pueden configurar, qué tipo de pensamientos e ideologías se movilizan en un proceso de elección y qué tan afines pueden ser las unas con las otras, ¿sí? Seguimos hablando de lo mismo, la falta de representatividad y la falta de asociación o de credibilidad en una única postura hace justamente que este proceso se asevere. Nosotros tenemos que ver como algo positivo, obviamente, la posibilidad de que todas las personas que quieran participar en la política puedan hacerlo, que puedan expresar libremente sus ideas, sus opiniones y sobre todo sus visiones sobre el Estado, pero también tenemos que entender que es necesario que en esa multiplicidad, como una consecuencia quizás negativa o una consecuencia un poco más intermedia entre ambas cosas, lo bueno y lo malo, podría ser la falta de generación de asociaciones y de vínculos entre las diferentes posturas, ¿sí? Creería yo que es el mayor reto, ¿sí? En relación a la necesidad de estabilizar una comunidad que piensa políticamente de una manera mucho más centralizada, que pueda empezar a encontrar puntos de encuentro entre las diferentes perspectivas y sobre todo, pues que piense conjuntamente en cómo solucionar los problemas de un Estado que pide más que cualquier otra cosa soluciones a gritos. Bueno, es una pregunta llena de matices, ¿no? Nos encontramos entre dos bandos que están disputando ya en su segunda vuelta presidencial el ascenso de una u otra tendencia política. Pedro Castillo impulsando, digámoslo así, todo lo que nosotros podríamos llamar como el pensamiento de izquierda, que busca la reivindicación de las clases menos favorecidas del Perú, que busca desmoronar un poco esa visión centralizada del país y que busca que el gobierno realmente impacte y tenga cierto eco en todas las regiones, incluso las más olvidadas de este país suramericano. ¿Sí? Nosotros vemos una persona que como docente, como educador, tiene diferentes oportunidades para acceder al poder, que tiene el apoyo de los sectores, pues digámoslo así, más descontentos con el flagelo que ha vivido el Perú durante los últimos años y que buscan realmente una transformación y que ven con positivismo y con bastante entusiasmo una visión diferente, ¿sí? Que se separe un poco de lo que nosotros podríamos llamar el poder tradicional del Perú y que promueva una serie de transformaciones que incluyan el desarrollo desde lo que el Perú mismo sabe hacer. ¿Sí? Y es una persona que ha estado involucrada en todo lo que nosotros podemos llamar los levantamientos sindicales, el exigir los derechos humanos, el exigir garantías para los trabajadores y creo que eso es algo que conecta, digámoslo así, de manera positiva con la mayoría del pueblo peruano. Por la otra parte tenemos a Keiko Fujimori, una persona que ya enfrenta su tercer intento por llegar al poder. Eh, y que tiene una visión un poco más puntual, ¿sí? Podríamos decirlo. Habla de un
concepto político que puede ser la demodura, la democracia sumada a la mano dura del gobierno, que promueve el trabajo formal, que habla mucho del desarrollo del emprendimiento, de la asociación y la intervención de la empresa privada en la economía peruana, y pues digámoslo así, habla mucho del proceso de desarrollo de una economía sostenible y socialmente responsable. Digamos que son vertientes diferentes, creería yo que quizás el reto importante sería ver cuál de los dos candidatos logra identificarse de mejor manera con la problemática del Perú, cuál de los dos propone un camino realmente sustentable que brinde garantías para todos los sectores de la población. Pues como ustedes podrán imaginar, cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso, digámoslo así, de reestructuración política y económica, es importante que se definan pautas puntuales, que se definan procesos específicos que permitan que la población se vea mayoritariamente beneficiada. Cuando nosotros podríamos analizar, digámoslo así, Castillo ofrece la intervención total del Estado en relación a la promoción de la agricultura, de llevar el gobierno a los rincones olvidados del Perú, mientras que Fujimori pues ofrece, digámoslo así, la intervención o promueve la intervención de empresas extranjeras que pueden incentivar el desarrollo económico, pero que quizás no lleguen a todas las regiones del país. Entonces creo, más allá de hablar de un candidato, creo que podría decir que el que mejor sepa identificarse y mejores oportunidades genere para la población va a ser el que va a ganar. Como lo hemos hablado a lo largo de esta conversación, creo que hay varios retos importantes, especialmente el lograr garantizar la estabilidad y el desarrollo del poder, de un poder transparente y de la disminución del flagelo de la corrupción en la sociedad peruana. Eso anclado a la necesidad de desarrollar un programa económico que garantice el desarrollo y el sostenimiento de toda la población del país, que garantice la inclusión de todas las fuerzas laborales que se encuentran, la reivindicación del sector agrícola, que es quizás uno de los que mayormente sustenta el crecimiento económico de este país, pero sobre todo, pues digámoslo así, un gobierno que debe garantizar, que debe promover y que debe eh, pues digámoslo así, ayudar al ciudadano del común a obtener mejores beneficios, a superar, digámoslo así, el flagelo de la pobreza, y que el Estado sobre todo garantice una inversión social responsable en la que toda la población obtenga beneficios, en la que toda la población pueda tener algún tipo eh, pues de garantías que favorezcan ese proceso, y sobre todo pues en donde el ciudadano pueda sentirse realmente identificado por todos los gobernantes y por todos los cuerpos que hacen parte de la distribución del poder. En ese sentido creo que hay un segundo gran reto, que es lograr la credibilidad en el aspecto parlamentario. Ustedes saben que uno de los principales referentes para el desarrollo de toda la inestabilidad política del Perú fue justamente la división, la profunda división que se encuentra en el Senado, por lo cual el presidente que tome el poder va a tener que realizar un trabajo muy arduo de lograr como apagar esos grandes incendios políticos que hay en el Congreso y garantizar que todo este cuerpo legislativo y ejecutivo logre trabajar a favor del pueblo peruano. Bueno, yo considero que más allá de hablar de un reto y un papel fundamental de una nación latinoamericana, estamos hablando del reto, el papel y la función que Latinoamérica como tal debe construir. Es necesario que los países latinoamericanos logren afianzar alianzas en donde puedan promover sus economías, en donde puedan promover una estabilidad social y política, y sobre todo en donde puedan destacar en aspectos como el manejo de la salud, el manejo de la economía, el manejo del desarrollo económico y político, garantizar la estabilidad social de esta población, y pues digámoslo así, que se ha visto profundamente afectada por varios flagelos. Asimismo, hay una responsabilidad importante, y particularmente para el Estado peruano, en esto sí podríamos manifestarlo de esta forma. Es importante que ellos comprendan la necesidad de encontrar un camino transparente para hacer la política. El flagelo de la corrupción ha sido algo que ha afectado profundamente a la sociedad peruana y que ha generado afectaciones en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto de la salubridad, de la educación, al no tener la posibilidad de contar con los recursos necesarios para desarrollar y garantizar el crecimiento en cada uno de estos aspectos. Creo aquí que garantizando un gobierno transparente, un gobierno sólido y un gobierno que se estructure en torno a todo este proceso, vamos a lograr pues justamente que el Perú recobre esa curva de crecimiento que pudo tener hace algunos años, pero que se vio desmoronada, pues digámoslo así, por todas las acciones que se vieron ejecutadas por los gobiernos más recientes. Y
hay una necesidad importante e imperante que está relacionada con la necesidad de garantizar que el Estado tenga efecto y tenga presencia en todos los rincones del país, pues la situación y el común denominador ha de ser que hay unos sectores que están mayormente influenciados por la presencia del Estado y otros sectores, perdón, que podemos llamar como el sector olvidado, el sector alejado y el sector separado del Estado. Entonces es digámoslo así, uno de los factores en donde más atención deben prestar los nuevos gobernantes, en donde se debe promover, digámoslo así, que el Perú pueda volver a ser un referente en relación al desarrollo económico, en relación al desarrollo social. Veo yo con gran expectativa este nuevo proceso que están enfrentando, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores y algunos reconocimientos que incluso el Perú ha ganado en el cuerpo o en el campo del turismo, que puede ser uno de los factores que promueva mejormente el desarrollo de esta comunidad. Más sin embargo, creo que hay muchos vacíos que hay por llenar, muchos retos importantes que hay que lograr sopesar, y muchas oportunidades de crecimiento que el gobernante debe tener en cuenta, el gobernante entrante debe tener en cuenta para garantizar realmente una transformación profunda de la civilización y de la sociedad peruana, y sobre todo garantizar, digámoslo así, una nueva etapa de recrecimiento y reflorecimiento de lo que nosotros llamaríamos la política en este país.